Hola, estamos aquí con Paloma Cavadas. Yo soy Macarena Miletich. Vamos a hablar de la biblioteca de Paloma. Tenemos que conocer esta serie de libros que tanto están ayudando en la formación y en la información, por decir así. Paloma, preséntate, cuéntanos para las personas que puede ser que no te conozcan. Cuéntanos. Hola Macarena, muchas gracias por esta oportunidad y por este encuentro que va a ser muy, muy provechoso para nosotras y para más personas tal vez, ¿no? Bueno, yo me considero una investigadora de la conciencia. Todo el trabajo que he constituido a lo largo de más de 30 años es un trabajo de ciencia multidimensional, porque realmente mi aportación tiene que ver con el descubrimiento de la continuidad de la vida, de la organización de la vida en nuestros periodos post-mortem y pre-mortem. Y la verdad es que, bueno, pues todo lo que he venido haciendo con todo el amor del mundo y el conocimiento que he ido atesorando por mis propias vivencias y mis propias experiencias es lo que vuelco en estos libros de los que vamos a ir hablando en estos encuentros nuestros y en todo mi trabajo, ¿no? Mi trabajo está acreditado por la Universidad Internacional Bircham y tiene pues eso, muchas disciplinas que las personas pueden pues aprovechar indudablemente y hasta el infinito si ellas quieren, ¿no? Porque aquí no hay que creerse nada, sino aquí hay que trabajar internamente y a fondo con uno mismo. Vamos con esos libros que ya los vamos a ir poniendo en pantalla. El primero es ¿por qué tenemos miedo a la muerte? La Aquí muerte tenemos lúcida. la Es- muerte lúcida. Bueno, el miedo a la muerte es un miedo que nos lo han inculcado, no es un miedo innato y natural, porque si algo sabe el ser humano es que un día este cuerpo lo va a dejar y se va a ir, ¿de acuerdo? El miedo a la muerte viene por el desconocimiento de la continuidad de la vida. Sí, la continuidad de la vida no se ha educado, no se ha enseñado, no se ha explorado científicamente y con toda la tecnología que tenemos y que podríamos aplicar ahí. Y bueno, pues el ser humano se ha conformado con creerse las cosas que le han dicho desde los sistemas de creencias, las espiritualidades y todo esto. Entonces viene de una falta de interés y de indagación desde lo personal y lo colectivo hacia cómo continúa esta vida después del descarte de un cuerpo humano que es perecedero y que lo sabemos de entrada y de origen, ¿no? Muchas veces dices que es un libro que habla de la vida. Sí, es que realmente el miedo a la muerte es un miedo a la vida, no es miedo a morir como tal. Esto en consulta lo vemos mucho y tú lo habrás constatado igual. Sí, la gente viene con miedo a morir, pero te das cuenta cuando vas profundizando que hay muchas cosas detrás que tienen que ver con la vida, no con la muerte. Sí, con lo que no hago, con lo que no digo, con lo que no valoro en mí, con el amor que no me tengo. Sí, todo eso se va empujando hacia adelante y claro, la muerte está ahí para servírtelo en bandeja, ¿no? Y te parece que es la muerte la responsable de todo eso, pero sigue siendo tu vida, ¿de acuerdo? Vamos a por el segundo. La energía de amar. ¿Cómo fue el proceso de este primer libro al segundo? Bueno, se lo debo a la muerte, se lo debo a toda la investigación de la muerte, porque una de las cosas que nos perdemos en el proceso de morir o en el proceso de perder a un ser querido o en el proceso de acompañar en la muerte a alguien, una de las cosas que nos perdemos por el daño, por el sufrimiento, por el miedo, es todo el amor que se despliega en esos momentos. Y eso en mis experiencias multidimensionales y cercanas aquí, me fui dando cuenta de esos campos amorosos que se instalan y que el daño y el dolor no te deja ver y no te deja reconocer. Entonces, La energía de amar es un libro muy interesante porque no es del amorcito humano, sino de lo que es esta variable que nos permite integrarnos en nosotros mismos, integrarnos en nuestra verdad y en nuestra autenticidad, amarnos en el sentido más amplio de reconocernos y de apreciarnos y amar todo lo que nos rodea. Realmente es, hay,
realmente es muy, muy recomendable este trabajo, porque es un descubrimiento, la Podemos energía de amor. decir que supera las nomenclaturas habituales, ¿no? El amor incondicional o Sí, supera, ¿no? todo ese rollazo humano del amor, ¿entiendes? Le llamamos amar aquí a tener esas cositas que nos dan seguridad, que nos dan apego, luego grandes enunciados, el amor incondicional, y dices, a ver, ¿de dónde van saliendo todas esas cosas que nunca se aplican y que no las ves en la práctica? ¿De acuerdo? Porque vamos a empezar por ser selectivos en nuestro cariño. No podemos querer a todos por igual, porque no es natural tampoco. Hay personas con las que tengo mucha más afinidad, tengo más simpatía, hay esa chispa que me une y me vincula con esta persona y que no me vincula con otras. Entonces hay mucha leyenda en torno a los amoríos y hay muy poco conocimiento realmente de lo que es amar. Sí, una pregunta que podemos dejar ahí es, ¿cómo tú sabes que amas? ¿Cómo tú sabes que te aman? O sea, ¿cuáles son las claves? ¿Porque me hacen regalitos? ¿Porque me dicen, ay, qué mona eres? ¿O cómo sé yo que esta persona me está amando o que yo la amo, ¿no? O sea, todo esto lo tenemos ahí en la energía de amar, bien clarito para poder empezar a pues afinar y aplicarlo y sobre todo a querernos a nosotros mismos, caramba, Macarena. O sea, es que de verdad el amor empieza por uno mismo. Difícil, solo pensar esa frase ya mueve mucho. Todo Sí. lo que vas diciendo mueve mucho internamente. Vamos a pasar a por otro libro, El trauma nuclear de la conciencia, este Ah, gran descubrimiento. sí, esta es una aportación muy valiosa de esta investigación y de este trabajo, porque llegué a la conclusión de que el opuesto de amar es sufrir, no es odiar o tal. El odio es una emoción y tiene otras características. El opuesto a amar es sufrir. Si sufres, no amas. Entonces fui viendo cómo el sufrimiento es una constante en la especie humana y una reiteración y una repetición de acontecimientos que ya están acabados, que ya están en el pasado, que ya no existen más, ¿de acuerdo? Pero que se siguen trayendo y trayendo, ¿no? Entonces, todo esto en mis cursos y en el trabajo, ¿no? A lo largo de estos años fue llevándome a una exploración muy profunda y a descubrir que realmente hay tres modalidades de trauma que llamé nuclear porque nuclean el residuo de dolor y de daño que yo tengo pendiente de resolver. O sea, esto hubo un acontecimiento traumático en el pasado, eso no se resolvió y eso ha marcado mis sucesivas vidas hasta el día de hoy. Entonces, descubrir tu trauma nuclear realmente te va a permitir una apertura y una indagación profunda para extirpar ese daño de raíz y extirpar todo lo que envuelve el daño y el sufrimiento, que son los miedos y todas esas dificultades, ¿no? Afectivas y emocionales. Hay tres tipos de trauma: el trauma de abandono, el trauma de autoridad y el trauma de rechazo. Entonces, aquí están realmente en esta obra, es pequeñita, pero es muy sucinta y muy precisa. Yo creo que la lectura ya te lleva a indagar y averiguar cuál es tu trauma y tienes ahí todas las claves para su resolución. Que si alguien quiere empezar a ponerse las pilas, este libro, Te las pone, te las pone bien, porque te las pone con cariño, te las pone con amor. O sea, si tú desmantelas el sufrimiento de tu vida que se concentra en tu trauma nuclear, tú empiezas a desplegar grandeza, tú empiezas a verdaderamente ya a ser tú en lo que originalmente eras y en toda la trayectoria de sabiduría que has podido incorporar. Si no, el sufrimiento es como una barrera que no te deja ser auténtica. Entonces, bueno, pues ahí está para el que quiera efectivamente indagar. vamos a hablar ahora del poder de la tierra, este libro Mm. sorprendente. Sí, es hermoso. Es como si todo, yo digo que mis libros son como capítulos de un libro grande, ¿sí? Porque van evolucionando en la medida que ha ido avanzando la investigación. Y el poder de la tierra
concentra y reúne todo ese amor, esa energía de amar que el planeta nos brinda y que nos interesa tanto poder descubrir y que realmente cuando tú te empiezas a amar te das cuenta que estamos contenidos en un contexto que es este planeta, que es amor puro, su vegetación, su diversidad, la riqueza de sus climas, de todo lo que nos brinda y nos ofrece como escuela para verdaderamente empezar a ser nosotros, lo que somos allá, materializarlo acá. Entonces el poder de la tierra empieza a ser, es uno de mis primeros trabajos que ya tienen que ver con ampliar la realidad multidimensional. En los primeros libros me quedé mucho en lo que es la conciencia humana operando, ¿no? Con sus miedos, con su trauma, con su energía de amar o no. Pero aquí ya a partir del poder de la tierra ya empieza a desplegarse todo un conocimiento multidimensional que es muy rico y que tiene otros títulos que ya veremos en otra ocasión. Claro, aquí en realidad hay como un diálogo energético y hay un algo novedoso que son las evacuaciones. Sí, sí. Las evacuaciones masivas es una aportación que fue surgiendo de todo esto, ¿no? Es una aportación que organicé y estructuré para poder, cuando me di cuenta, ¿no? De cómo en el periodo post-mortem, en todas mis experiencias sutiles, estaba, o sea, la gente se queda ahí dándole vueltas y no consigue verdaderamente volver a su lugar de procedencia y a seguir evolucionando en el periodo posterior a la vida humana. Entonces me di cuenta que estaba todo ahí, todas las guerras, la gente que falleció por hambrunas, en fin, tremendo. Y dije, pero no podemos tener todo esto aquí sobre nuestras cabezas, ¿entiendes? Influyendo en nuestra vida presente. Y ahí es cuando se me ocurrió, bueno, pues organizar evacuaciones masivas, o sea, ponernos en un trabajo energético, unos cuantos o uno solo, porque se puede hacer en singular o en equipo, y ponernos ahí a abrir la brecha para que efectivamente todas esas poblaciones pudieran ser evacuadas y acogidas y distribuidas en los lugares que les corresponde por su nivel de evolución y por su ética y por todo, por los equipos que se empezaron a organizar en aquel entonces, porque claro, no se ha hecho jamás este trabajo. Sí hay muchas personas que han hecho por los fallecidos y por los muertos a nivel singular lo que han podido y lo que han sabido, ¿no? Claro que sí, eso ha existido siempre, pero este proceso de evacuar masivamente a cientos y a miles de individuos que permanecen ahí vagando en su trauma, no se había hecho jamás. Entonces recuerdo que los puse en marcha también del otro lado. Que se organizaran, porque claro, esto lo hacemos a medias, o sea, hay un 50% que facilitamos nosotros por estar en un cuerpo humano, que es la energía física que se provee, porque el fallecido solo reconoce esa energía, no reconoce lo sutil porque está ahí inmerso en un dramatismo. Y luego, bueno, todo lo que es la organización post-mortem, que de eso se encargan los equipos. Entonces es un trabajo precioso y está descrito aquí en El poder de la tierra. Claro, lo siguiente que vamos a ver es el PEC 1 y el PEC 2. Claro, cómo había que organizar, estudiar todo esto. Estos son los gorditos de, de todo este trabajo. En realidad son las transcripciones de los cursos que impartí en vivo durante todos estos años, ¿no? Son las transcripciones de todos los cursos del programa Evolución Consciente. Y son libros muy interesantes porque está todo muy concentrado ahí, están también relatadas las preguntas de los alumnos, porque son cursos en vivo y en directo, las preguntas, las respuestas, los trabajos energéticos. La verdad que son dos tomos interesantes y muy valiosos. Es un trabajo muy rico, Macarena. La verdad que me encanta que podamos cada tanto hablar de ello y activar a la persona que tenga interés, porque este trabajo, si bien es para todo el mundo, todo el mundo no es para este trabajo. ¿Por qué? Pues porque hay que querer evolucionar
hay que quererlo con mucho amor. Tienes que querer conocerte y dejarte de divagar por una cosa y por otra, llegar a tus conclusiones, hacerte tus preguntas, encontrar tus respuestas. Yo brindo todo el apoyo del mundo, pero realmente es la persona la que va a hacer este trabajo. Y al final ya me he dado cuenta, Macarena, y probablemente tú también con toda tu bagaje y el que tienes, que todo el mundo no quiere cambiar. La gente quiere que le pases una mano así y le quites la problemática, le des una recetita. Muchas veces en las entrevistas que me han hecho tantísimas, ¿no? Es esto, bueno, Paloma, vamos para terminar, danos una receta. Dinos a ver cómo. Quieren receta, la gente quiere que les facilites la vida y que ellos no tengan que hacer nada. Y eso es lo último, claro, eso no funciona ni va a funcionar jamás, no, jamás. Yo diría que para la persona que se quiere animar, que es un programa, es decir, que hay toda una estructura, ¿no? Puedes hablar de que hay una estructura o Sí, no, está realmente muy experimentado. No solamente hay una metodología, hay una serie de formulaciones que están perfectamente ordenadas en el tiempo y en el transcurso de cada curso y de las masterclass y de los libros incluso, sino que, bueno, está comprobado son casi 30 años de aplicación de esto por el mundo, porque yo he viajado con el programa muchísimo a Argentina, a México, a Chile, o sea, y España entera, Francia también. Entonces, puedo dar fe de que funciona. Ahora, funciona si tú quieres que funcione, ¿de acuerdo? No es que funciona porque es magia, no, no, funciona porque tú quieres que funcione. Entonces, si tú te propones cambiar y transformar tu vida y erradicar el sufrimiento definitivamente de tu realidad y empezar a experimentar tu grandeza, aquí estamos, con todo, ¿entiendes? Con fíjate todo. qué palabras, experimentar la propia grandeza es algo que no se escucha en otros ámbitos, ¿no? Sí, sí, y es que es verdad, porque somos grandes, somos importantes, tenemos una trayectoria, tenemos una sabiduría. Aquí abajo nos han promediado por lo bajo, como si fuéramos tontos, que no merecemos nada, que todos son los seres superiores. Déjame en paz, ¿entiendes? Vamos a descubrir quiénes somos cada uno. Vamos realmente a encontrarnos con nosotros mismos. Y si yo me encuentro conmigo, me voy a encontrar contigo. Voy a encontrarme con seres verdaderos, no con personas que están aquí viviendo un personaje y haciéndome creer que yo qué sé qué. Hay mucho engaño en esta vida humana. Claro. Bueno, hemos visto esta primera parte, estos libros. Vamos a hacer, en otro momento haremos una segunda y una tercera parte, puesto que son 15 libros. Esta, digamos que es un poco hacia la evolución personal. Y aquí están todos los libros desde el principio, desde el primero a este PEC. Así que animamos a las personas a que los busquen, están en tu web, en internet hay mucho, también están en Amazon, hay Sí. muchos vídeos que pueden ver sobre tu Sí. trabajo, que yo recomiendo porque además lo he realizado paso a paso y realmente es una transformación muy, muy grande y muy profunda. Yo te quería preguntar, Macarena, porque yo sé de la investigación que tú estás haciendo con la respiración, con la voz, con el sonido, una investigación muy rica y cómo esto, me gustaría preguntarte, cómo esto se puede aplicar en terapia, en la autosanación y cómo serían esos talleres. O sea, dinos un poquito cómo ayuda la respiración y la voz desde tu experiencia y tu perspectiva a descubrir lo que no funciona en mí y lo que funciona en mí. ¿Cómo me ayuda eso? Y cómo contribuye además pues, con todos los ejercicios energéticos, toda la práctica energética que ya conocemos y que ya trabajamos y con la autosanación. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo lo podrías precisar?
Claro, la pauta primera, que además nos insistes mucho tú en ella, es el cuerpo. El cuerpo te avisa si no respiras bien, por ejemplo, si la voz no funciona, es algo que es externo. Pero en realidad la respiración te conecta directamente no solo con el cuerpo, sino con tu mundo emocional, tu mente y, digamos, tu psique y tu conciencia. O sea, al final la respiración empieza a ser como una base para que tú te des cuenta de quién eres, además de la parte, digamos, orgánica, ¿no? Y O luego, sea que claro, yo sabiendo, perdona, pero sí, viendo sí, cómo yo respiro, o si tengo dificultades, o si me agito mucho, me acelero, eso me estaría ya dando pistas a nivel emocional, a nivel mental, a nivel de mi ser. sí, realmente sí, porque la parte externa, los impactos exteriores, nos bajan la energía y nos ponemos en modo supervivencia. Por ejemplo, hay mucha gente que anda con la boca abierta por la calle, por ejemplo, ¿no? Entonces, aunque somos un sistema abierto, pero tenemos que estar interconectados. Entonces, si estamos con la respiración alterada, el cansancio es máximo, la ansiedad llega enseguida, la dificultad de concentración, pues, ¿qué vamos a decir de todo eso, no? Entonces, claro, efectivamente, solo el hecho, por ejemplo, de cerrar los labios y de plantearse la respiración para un trabajo del día a día y sobre todo después para un trabajo de crecimiento personal ayuda mucho. Y con la voz, lo primero es qué me cuento a mí mismo o a mí misma, porque hay una gran separación de lo que hablamos externamente porque hay que dar una fachada y sin embargo cuando estamos en nuestra propia verdad, la voz sintetiza y se conecta con la conciencia. Y creo que este es un tip que puede ayudar mucho. Yo quiero que mi conciencia esté conectada conmigo y que se exprese. Y la voz es lo que hace, expresarse conectando con la conciencia. Entonces, claro, ayuda mucho la parte emocional, porque si me escucho diciéndome una trola, pues algo tengo que hacer. Si no hago nada, pues sigo en una fachada. Pero ya si cambio, es una herramienta que tengo en mí mismo, en mí misma, para poder empezar a conectar conmigo desde el cuerpo. O sea, O sea que es terapéutico, o sea que pueden ir perfectamente a tu consulta partiendo de un tema de una ronquera crónica o de una tos que viene y que vuelve o de una voz de pito o de una voz que estoy como perdiendo la voz. Todo esto en tu consultas podría tener unos significados todavía mucho mayores de autoconocimiento para esa persona, ¿no? claro, porque además es muy rápido, es decir, como ya estamos un poco en este área, de esta manera de formarnos en la evolución consciente, va mucho más rápido, porque ya cuando conectas contigo, ya o sí estás contigo o sí, o sea, no te queda otra, no te queda otra. Por ejemplo, los temas de timidez, gente que no puede hablar tampoco en público, la pregunta del millón que es la de cómo se proyecta la voz con las cosas que se dicen por ahí, no, no, o sea, lo que yo hago es devolverle al cuerpo su naturalidad en cuanto a la expresión vocal. ¿Cuál es la técnica natural de la voz? No la técnica antigua ni tradicional, sino la respiración que el cuerpo pide. ¿Cómo estamos diseñados para que ayude tanto al día a día como para hacer nuestros trabajos energéticos, como dices muy bien? Claro, si yo tengo un sonido, si yo emito algo que sé que está vibrando bien y voy entrando en el cuerpo energético, ahí pasan muchísimas cosas, claro. Sonido y silencio, por ejemplo. Que es O sea, buenísimo esto que sí, estás diciendo. Me parece muy importante para el autoconocimiento y la parte sanadora de ti. Porque claro, además cada uno tenemos nuestro tono de voz eh, no sé, con la altura o la bajura, no sé cómo se dice, pero una expresión de voz y de respiración. Y eso seguro que tú en tu trabajo lo tienes también localizado para poder dar pistas y claves a la persona. claro, hacemos muchos trabajos de vocalización especiales, sobre todo vemos cómo es este instrumento, que es corpóreo, pero es musical, o sea, suena, estamos vibrando constantemente. Entonces, claro, también interesarse porque la voz esté bien durante toda la vida, que yo sepa cuál es la higiene vocal, que yo sepa cómo poder aplicarla, qué cosas afectan a la voz, no solo al cuerpo, sino a la voz también, pues realmente es, digamos que es la interfase perfecta para el autoconocimiento y el crecimiento personal. Es la interfase perfecta.
qué bueno esto que estás diciendo. Es que me parece esencial y además no es tan común, o sea, no hay tan, o sea, yo creo, yo eres la única investigadora que conozco que está llevando el tema del sonido, la respiración y la voz al trabajo personal, no solamente a cantar mejor o a ser más musical en el mundo del arte, ¿no? Sino a llevarlo al trabajo personal. Me parece importantísimo lo que haces. Ahí estamos. Muy Muy gracias, bien, Paloma, por poder comentar esto también. Y vamos a dejar dicho que vamos a presentar toda la biblioteca de Paloma Cavadas. Así que esta es la primera entrega, la primera tanda de libros y vamos a ir a por todos los libros. muy bien. Muchísimas gracias, Macarena, por colaborar en esto y por ser parte de esto con todo tu trabajo también. Muchas gracias. Hasta pronto, ¿eh? Hasta pronto, hasta siempre.